Hola, buen día. Hola chicos, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, ahí vengo. Ya empezamos en un segundito. Falta gente acá. Uy, ¿cuánta gente falta? ¿Cómo andan? Bueno, en 5 minutos empezamos. Mientras esperamos que sigan subiendo los demás. Buenas. Bien, va llegando gente. Así me gusta. Hola, profe, buen día. Buenos días.
Bueno, buenas. Acá estoy. Dejé de ser tulipán. ¿Todos me escuchan? Buen día, profe, sí. Sí, qué bueno. Bueno. ¿Quiénes están? Pues estoy mirándolos. ¿Quién falta? Falta gente. Falta Franco. Falta gente todavía, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo estuvieron con el cuestionario? Muy poquitito lo resolvieron, estuve mirando ayer. ¿Qué pasó con los demás? ¿No se animaron? Yo no lo hice, no entré. Bueno, tienen tiempo hasta el jueves. Después del jueves se cierra el cuestionario. Son 3 preguntitas y yo les di 40 minutos, creo, pero lo deben haber hecho, no sé los que lo hicieron, lo deben haber hecho en 5 minutos, ¿cuánto? Y más o menos sí. Más o menos. O sea que son 5 minutos de su vida. Así que pónganse. Pero tienen hasta el jueves a las 11 de la noche, acuérdense. O sea que entre hoy y mañana, tienen que sentarse 5 minutos y contestar las preguntitas, ¿sí? Me sirve a mí porque es para ver cómo la comprensión del tema, y aparte les sirve a ustedes para practicar, porque así va a ser la evaluación, ¿sí? Así de ese estilo, ¿sí? En esa modalidad. Entonces, está bueno que se metan y que lo hagan. Tienen varios intentos para poder responderlo, o sea, si no lo responden en la primera, pueden responderlo en 3 intentos más, así que no es tan complicado. Acá hay gente que está acá que la resolvió ya. Profe, Sí. a mí el que me quedó pendiente fue el de la clase, la unidad 1, digo cuestionario 1, Sí. y fue justamente la primera clase que yo tuve y no lo pude hacer, no sé cómo resolverlo. Quería preguntar más o menos si podía volver a explicarlo. El trabajo práctico 1. Sí, cuestionario 1. Espera que lo voy a buscar. Un segundo. Vamos a buscarlo. A ver cuál era el uno. Un momentito. Bueno, vamos a hacer una cosa. El cuestionario, ¿vos leíste todas ¿viste el apunte que yo puse ahí, las diapositivas y todo? Las diapositivas sí, pero lo que me di cuenta ayer a la noche fue que también no entendía porque la unidad 5, que justamente habla de eso, no la imprimí. La Y lo unidad encontré 5. igual en la plataforma. No, no es la unidad 5. No, yo la unidad 1 que dice generalidades de la respuesta inmune. Ese es el que me falta. Y justamente hablaba sobre métodos cualitativos y cuantitativos, pero ahora no sé lo que es. Vos tenés ahí todas, yo te puse todas las unidades, tienen las unidades que les cargué. Sí. Primero de todo la unidad 9, que era la de virología, que empezamos por esa, luego Sí. Puse algunos apuntes de antígenos y anticuerpos que eran de inmunología, no eran de la materia. Después estará la que dice pruebas inmunoserológicas, que son las de generales, la que vos decís, que es la unidad 1, esa tendrías que tenerla para poder resolverlo. Y después la unidad 2. O sea, para poder resolver esos ejercicios tenés que imprimirte la unidad que está justo con esos ejercicios. ¿Sí?
Claro. ¿Esa la tenés? ¿La leíste? No. Sí, me falta solamente la de generalidades de la reacción inmune, que dice estudios epidemiológicos, expresión de interpretación de los resultados, métodos cualitativos. Bueno, no sé qué decirte, o sea, tenés que leer todas las unidades para poder resolverlo. Primero, hagamos una cosa, tratá de tener todo el material, léelo, intentá resolverlos, y me haces cualquier cosa, mientras que estás resolviendo me podés consultar, me consultás por mail y todo. Yo ahora no les puedo, no puedo ponerme ahora a darle otra vez la clase a todos. Bueno, no hay problema. Pero, Y con el... pero no hay problema en que te responda las preguntas. Lo que sí, necesito que vos primero leas el tema, o sea, tengas los apuntes, tenés que tener todos los apuntes si querés. Fíjate, decime cuáles son, después por mail, decime cuáles son los apuntes que tenés y cuáles son los que te faltan y cualquier cosa te los envío. Bueno, en la plataforma están todos los apuntes que estamos viendo están todos subidos ahí. Todos, Sí, todos, había todos. unos que no lo pude imprimir. Igual, ¿se acuerda que graba la clase y quería saber si lo iba a subir en algún momento? Sí, lo que pasa es que para poder subirlo tengo que ponerme a organizarla porque me la graba en pedazos la clase. Porque cada vez que se corta esto, corta la grabación, vuelve a poner la grabación, entonces hay que editar esas grabaciones para poder enviarlas. ¿Sí? Ah, bueno, Bueno, sí, sí. puedo buscarla de esa clase particularmente si es que la necesitas, porque si vos no estuviste, y te la puedo mandar, pero prefiero primero que leas y cualquier cosa lo vemos, ¿sí? En principio que leas el apunte, a ver si lo podés resolver y lo charlamos, ¿sí? Y subirlo así las partes de los videos, porque Dan lo que había hecho los había subido así, tal cual como se cortaba 40 minutos, y también me parece buena idea. Sí, no sé, a mí no me gusta mucho subirlos así tan desprolijos, pero bueno, eso después veremos, sí, no hay problema. Pero en principio, tenete los apuntes, porque si no va a ser muy difícil, porque ahí está explicado todos los conceptos. Entonces, primero tenete los apuntes, y después vemos lo de subir los videos, a ver si los puedo subir así o no. Bueno, gracias, profe. Bueno. Me pongo con... Sí, había alguien más que también necesitaba, que tenía problemas con ese cuestionario, con el del TP número 1, que faltaba. Bueno, vamos a empezar con la unidad 3. Que sería la prueba, estábamos en las pruebas, ¿se acuerdan? En las de interacción primaria. ¿Recuerdan? Profe, el otro nos tenemos que como que resolver un verdadero y falso. ¿Cómo? No te entendí. Te agarró cortado. De un cuestionario, porque no sé si se resolvió porque yo no sé dónde estaba, calculo que en la clase, pero no sé qué pasó. Ese que dice cuestionario número 1 de la unidad 1, dice indicar si es verdadero o falso. ¿Eso ya lo hemos resuelto? A ver. Un momentito. Yo porque lo hice ayer y me quedan un par de dudas. Bueno, no sé si está bien lo que hice. El cuestionario unidad 1. Sí, ya lo habíamos estado hablando, sí. Ese es el cuestionario número 1, sí, lo habíamos estado charlando. Sí, lo de los hermanitos, después de indicar si es verdadero o falso y justificar. Eso, pero ¿te dieron alguna duda sobre eso? Por el de verdadero y falso, como que me queda un poco de duda. Bueno. ¿Alguno más tiene alguna duda sobre ese cuestionario? ¿Sobre la de unidad 1? No. ¿Nadie más?
Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar la clase y si nos queda ratito, al final de la clase terminamos de resolver algunas dudas de ese cuestionario. ¿Les parece? Profe, Para no a perder mí yo tenía una duda de una de las preguntas. de ese mismo cuestionario. Sí, solo lo de la hormona, que lo estoy buscando. Si era, no me acuerdo, no, había que poner ahí lo de las pruebas, el de cuantificar la hormona tiroide en el suero de un paciente por inmunómetro. El de decir qué prueba para cada caso. Sí, Bueno. no me acuerdo qué puse, pero no. Bueno, no me acuerdo si puse. Eso, entonces. Veamos ahora la unidad, ¿les parece? Que no es muy larga, es cortita. Y al final de la clase resolvemos las dudas. O sea, los que tienen dudas nos quedamos a resolver las dudas sobre esa unidad. ¿Sí? Bueno. ¿Les parece, Gisela, Vale. Melissa Sí. y Ailén? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, así para los demás seguimos con la unidad y no los atrasamos tampoco. La unidad 3, como les decía, es una de las primeras pruebas que vamos a ver de interacción primaria. De eso sí, todos ¿recuerdan a qué se trataba lo de la interacción primaria y secundaria? ¿Qué significaba? ¿Cuáles eran las pruebas? Sí, la de Lisa y todas esas son las primarias. Claro, pero ¿qué pasaba con las pruebas de interacción primaria? ¿Qué tenían de característica las pruebas de interacción primaria? ¿En qué se basaban? La interacción entre el anticuerpo y el antígeno. Sí, dependía de eso, muy bien. Que eran muy sensibles ¿Muy sensibles a qué? a la detección, pero no eran tan específicas. ¿Cómo? Otra vez que no te escuché bien. Que eran como muy sensibles a la detección, pero no tan específicas. No sería tan así en realidad. Pueden tener una alta sensibilidad, una alta especificidad según el método que yo busque. Hay métodos que son muy específicos y métodos que son muy sensibles. Por ahí no pasa la cuestión de la interacción primaria. Lo que sí, tiene que haber una complementariedad entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la reacción inmunológica se producía, dijimos, en etapas? La primera etapa era esta, que era El reconocimiento. claro, interacción primaria era la que ocurría en la primera etapa, donde había el reconocimiento entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Y qué cosas podían influirle? ¿Había influencia de los medios externos? ¿No había influencia? ¿Lo podía ver? ¿No lo podía ver? Sí, que dependía del pH, de la temperatura. Esta, la Y no se podía ver. ¿depende o no depende? Depende de la No, complementación. la secundaria No, dependía. la primera no depende. La primaria no depende, exactamente. La que depende, ¿quién es? La secundaria. Secundaria. O sea, que la primaria no es influida ni por el pH, ni por la temperatura, ¿sí? ¿Y qué pasaba con la primaria? ¿La podíamos ver o no la podíamos ver? No. No la podemos ver, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos para poder ver esa interacción primaria? O sea, esa unión entre el antígeno y el anticuerpo no la podemos observar a simple vista. ¿Y qué hacíamos entonces? Marcarla radiactivamente. Por ejemplo, sí, marcarlo de alguna manera. Una sería la que vos decís, radioactivamente. ¿Sí? Ahí tenemos técnicas de radioinmunoanálisis. ¿De qué otra manera la podíamos marcar? Enzimática y... Con enzimas, muy bien. Con enzimas y teníamos entonces ahí las pruebas los enzimoinmunoanálisis, ¿sí? O las pruebas enzimáticas, inmunoenzimáticas, que son los EIA, los ELISA, que mencionaron por ahí. ¿Y de qué otra manera lo podíamos marcar? Por fluorescencia. Exactamente, por fluorescencia, que es la unidad de hoy. Justamente. Qué casualidad. Entonces podíamos marcarlo por esas tres formas. Enzimas, radioisótopos o con inmunofluorescencia.
¿sí? Así que esa sería nosotros vamos a agarrar de esas tres, primero la de inmunofluorescencia, ¿sí? Que es, dentro de todo, más sencilla, por ahí es la que, más sencilla no de hacer la técnica, sino más sencilla en contenido, porque el ELISA es muy complejo, hay muchos tipos de ELISA y nos vamos a volver locos, pero la inmunofluorescencia es como la más tranqui. Así que para empezar elegimos lo más tranqui. ¿Y con qué marcábamos a esas, ¿cómo se llama? A ese anticuerpo o a ese antígeno. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan cómo Con se los llama? fluorocromos. ¿Cómo? Algo así, sí. Con los fluorocromos. Fluorocromos, claro, exactamente. Con los fluorocromos. A ver. Con los fluorocromos que son sustancias, ¿no? Los fluorocromos son sustancias químicas. Que tienen una característica, una propiedad, no son igual que otras sustancias, tienen la propiedad justamente de la fluorescencia. ¿Se ve en la diapositiva? Todavía no. No se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Fíjense que, entonces, para poder marcar a estos anticuerpos o antígenos, para poder observarlos, lo que necesitamos es una sustancia que pueda emitir esta fluorescencia. O sea, necesitamos marcarlo con lo que se llama un fluorocromo, ¿sí? Que es una sustancia con la propiedad de emitir fluorescencia. Acá les pongo, en esta diapo está un poquito, que son las mismas que ustedes tienen, Profe, ahí cargadas. perdón. Sí, escucho. Se ve cortada la diapo. ¿Se ve cortada? Sí, Por la mitad la veo. Bueno, un momento. Ahora sí. ¿Ahí se ve entera? Sí. Sí. Pero no se ve, ¿se ve como presentación o se ve como, o bien? No, se ve normal, no se ve como presentación. Ah, Pero se ve entero. ¿por qué sería? ¿Ahí también se ve cortada? No, ahora se ve bien. ¿Se ve todo lo que dice? Sí. ¿Hasta el punto? Ah, genial. Por ahí sería porque estaría muy ampliada. Bueno, les decía que entonces, para poder hacer una técnica de interacción primaria, como la inmunofluorescencia, o sea, donde los antígenos o los anticuerpos los marcamos con fluorocromos, necesitamos justamente que esas sustancias que usamos como fluorocromos tengan esta propiedad. Eso es lo que es un fluorocromo, una sustancia química, una molécula que tiene la propiedad de la fluorescencia, que es esta que tienen ustedes acá en la diapo, que son las mismas que subí ahí está ya subida a la plataforma, ¿sí? Esta propiedad no la tienen todas las sustancias, solamente algunas moléculas tienen la capacidad que cuando nosotros la irradiamos con algún tipo de energía electromagnética, esa energía electromagnética tiene que estar en una longitud de onda adecuada, dice ahí. ¿Se acuerdan lo que era lo de las longitudes de onda? Vuelvo a preguntar 25 veces porque a veces se olvidan. ¿Recuerdan cuando hablábamos de longitud de onda, de qué hablábamos? ¿Sí o no? Tengo miedo de decir algo que esté mal. ¿Por qué vas a tener miedo? Desde cuando está ahora, No, porque mira, capaz que digo cualquier cosa. nunca les pegué en presencial, ahora menos porque no llego.
Nos no tiró sé, un pero par, yo no, un par yo de no la tizas. conozco, Le he por tirado, eso. le he tirado nuevamente. No, ¿cómo les voy a...? No tengan miedo, esto está para, es una clase, está para que hablemos. ¿No tenía que ver con el espectrofotómetro? ¿A qué intensidad podía leer algo? Porque todas las cosas tienen como una determinada longitud de onda, o sea, como un color, por así decirlo. Pero no me acuerdo si era algo de eso. Sí, estás muy orientado. Es algo de eso. En realidad, el espectrofotómetro justamente lo que mide es lo que lo que absorbe, la cantidad de luz que absorbe una sustancia que está, o la cantidad de energía electromagnética que absorbe una sustancia y esa energía está en una cierta longitud de onda. Por eso que vos si tenés un espectrofotómetro y alguna vez lo usaste, vos tenés que elegir la longitud de onda. Y a veces uno también, si uno lee una técnica donde tiene que leer, tiene que agarrar una sustancia, una solución, el resultado de una reacción lo tiene que leer en un espectrofotómetro. En la técnica van a ver que dice leer a 450, a una longitud de onda de 450 nanómetros. Entonces, sí, claro que tiene que ver. Justamente con el espectrofotómetro yo lo que estoy midiendo es cómo absorbe una sustancia energía, ¿sí? Luz. Ahora, ¿de dónde viene lo de la longitud de onda? Bueno, justamente espectrofotómetro viene de eso, es un espectro. La luz, por ejemplo, la luz blanca, que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque es la que nos ilumina todo el mundo, todo lo que vemos, es la que proviene del sol. La luz blanca en realidad no es una sola luz, es un conjunto de luces, ¿sí? Que unidas, cuando las luces se unen, da blanco. ¿Sí? Es al revés de los colores de la témpera. ¿Vieron que cuando eran, no sé si ahora pintan, pero generalmente uno pinta cuando es más chiquito, cuando uno mezclaba todos los colores, te decían, daba negro, rojo, azul, amarillo, todos los colores primarios los mezclo y da negro. En las luces es al revés, y junto todos los colores me da blanco. O sea, la luz blanca está formada por un montón de luces de colores. Pero cada onda de esos colores tiene una longitud diferente. ¿Se entiende? Longitud de onda es justamente a ver, miren, vamos a hacer una cosa. Siempre me voy por cualquier lado, ¿vieron? Los que ya me conocen, empiezo en el tronco y termino en la rama más alta, explicando cualquier cosa. Pero bueno, esto es importante, es cultura general. ¿Se ve la pizarrín? No. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a intentar hacer... ¡Ay, qué espanto que me salió! ¿Cómo hago para hacer esto? No. Si pudiéramos hacer... Bueno, lo voy a intentar. No se rían, ¿eh? Prohibido reírse, ¿eh? Mire No que prometo nada. los escucho. ¿Cómo que no prometo nada? Qué feo eso. Bueno. Dibujar. Pero no quiero borrador, che. Ahí. Dibujar. Negrito. A ver, vamos a ver si podemos, A ver, ay, qué pulso, Dios me libre y guarde, mira. Bueno, esto intentó hacer una onda electromagnética, ¿no? Esta es una onda con Parkinson, pero bueno. Está bien, nada. Es lo que hay. No. Bueno, fíjense, lo que yo les voy a decir es que la longitud de onda es esto. Es la longitud, así en ondas viaja la luz. ¿Sí? La luz viaja en ondas. Hace esto. Como si yo agarrara una soga y lo hiciera, y jugara a hacer onditas así, viaja la luz. Eso dice una teoría, y otra teoría dice que son fotones, corpúsculos, o sea, partículas. En realidad la luz viaja de las dos maneras. Bueno, eso es física, no nos vamos a meter en el campo de Christian, pregúntenselo, cómo viaja la luz. Pero bueno,
hay ondas electromagnéticas, por eso uno dice ondas electromagnéticas, porque tiene esta forma. Entonces, la distancia entre dos ondas es la longitud de onda. ¿Todas van así? No, algunas van, si me sale esto ya. Algunas son Aquí va. más, ven que, está horrible, pero bueno, algunas están más juntitas, ¿entienden? No están tan lejos. Fíjense que la longitud de onda entre estas dos es mucho más pequeñita que la de arriba, ¿sí? O sea, algunas vienen más espaciadas y otras entran con más frecuencia. Las que tienen mayor frecuencia tienen menor longitud de onda. Y las que tienen mayor longitud de onda, ¿sí?, tienen menor frecuencia, es decir, vienen más lentos. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Sí? De longitud de onda. Bueno, entonces, Sí, dentro sí. de la luz blanca, están todas las luces de todos los colores que conocemos, rojo, amarillo, naranja, verde, todos, ¿sí? Pero cada uno tiene una onda electromagnética diferente. Algunos tienen mayor frecuencia, vienen con mayor frecuencia, como esto, como el colectivo 132, y otro viene con muy poca frecuencia, como el, no sé, 55, ¿no? 172. Ahí está, 172. Ahí. Vieron que uno la frecuencia no la entiende nunca, excepto cuando se paran la parada del colectivo. Ahí el concepto de frecuencia cae. Y decís, esto es la frecuencia. Claro, ¿la frecuencia qué es? ¿Cuántas veces viene en una cierta cantidad de tiempo el colectivo, ¿no? Bueno, acá también. Entonces, hay ondas que tienen muy poca frecuencia, como esta que es muy lentonga. Las que tienen muy baja frecuencia, fíjense que es al contrario, tienen mucha longitud de onda. Y las que tienen alta frecuencia y vienen muy rapidito, tienen cortita longitud de onda. Según esa longitud de onda me va a dar un color u otro. Por eso, cuando la luz blanca la hacemos pasar por como te dicen, si ustedes se fijan en los libros de la primaria, lo hacemos pasar por un prisma, ¿sí? Por un vidrio, así triangular, o por las gotitas de la lluvia cuando quedan en suspensión, se forma el arco iris. Porque lo que le pasa a la luz blanca es que a pasar a través de esas gotitas que están ahí, que tienen múltiples lados, que es como si fuera un espejito, se descompone en todas sus longitudes de onda. Entonces podemos ver todos los colores del arco iris. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, entonces, la longitud de onda es eso. Nosotros podemos elegir. Voy a sacar la pizarrita. Chau, pizarrita. Nosotros podemos elegir, como decía Gonzalo en el espectrofotómetro, podemos elegir la longitud de onda. ¿Sí? ¿Y cómo la elegimos? Porque le ponemos filtros. ¿Sí? Le decimos, bueno, entra luz por el espectrofotómetro. Si yo le pongo un filtro que me absorbe todas las longitudes de onda, excepto una, que es la que yo quiero, solamente pasa esa. Y entonces a la muestra llega solamente esa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Así funciona el espectrofotómetro, Gonzalo. Uno va poniendo filtros, entonces hace que toda esa luz no pase toda y pase solamente la longitud de onda que quiero yo. ¿Y por qué? Porque por Claro. ahí en la muestra hay algo que yo quiero medir que absorbe específicamente esa longitud de onda. Y las otras cosas que están alrededor de esa muestra no la absorben. Solo la absorbe esa sustancia. Pongámosle cualquier sustancia, podría ser glucosa. Puede decir que la glucosa absorbe a una longitud de onda, ¿sí? Absorbe mucho a una longitud de onda. Entonces, elijo esa longitud de onda para irradiar la muestra. ¿Por qué? Porque si me absorbe mucho, voy a decir que tengo mucha glucosa. Y si me absorbe poco, voy a decir que tengo poca glucosa. Porque estoy segura que lo único que hay en la muestra que me absorbe esa longitud de onda es la glucosa. ¿Se entiende el concepto? ¿Para qué mido en un espectrofotómetro? ¿Por qué elijo una longitud de onda? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, acá pasa lo mismo con nuestro queridísimo fluorescencia. Esas moléculas que están ahí no absorben cualquier tipo de luz, absorben una cierta longitud de onda. Ahí voy. Absorben una cierta longitud de onda, ¿sí? Por eso es que dice una longitud de onda adecuada. ¿Ahí se ve la diapo bien?
Sí. ¿No se ve cortada? Bien. Entonces, estas moléculas que se llaman fluorocromos, lo que van a hacer es que cuando yo las irradio con energía electromagnética, o sea, con un tipo de luz, ¿sí? La luz es energía electromagnética, pero de una longitud de onda adecuada, no cualquiera, estas moléculas logran absorber esta energía y luego emitir energía también, pero con rayos o radiaciones de otra longitud de onda. Es decir, absorben radiaciones de una longitud de onda, disculpen, y emiten radiaciones de otra longitud de onda. ¿Sí? Y esa longitud de onda que emiten es tan característica de esa molécula que yo puedo cuantificarla. ¿Sí? Sí. Acá está el dibujito que es re bonito. Esa que está acá, esta que está aquí, perdón, esta que está acá es la molécula, el fluorocromo, que está en estado basal. Ven que está feliz y contento en su vida, tranquilo, repancho. Y lo que hacemos nosotros, así es como la vamos a pegar a nuestro anticuerpo, a nuestro antígeno. De esta manera, cuando está en estado basal. Es decir, que está con la energía que le corresponde. Yo le voy a agregar una cierta cantidad de luz, la voy a irradiar con una cierta cantidad de luz, ¿sí? Y entonces, esta molécula, que es un fluorocromo, va a absorber luz, ¿sí? En una longitud de onda particular, ¿sí? Esa longitud de onda que en general es luz ultravioleta, la que vamos a irradiarla, esa energía va a ser absorbida por la molécula, ¿sí? Y entonces, ¿qué le va a pasar a la molécula? Absorbió esa energía y se excita, ¿sí? O sea, se carga de energía, y entonces se va a un nivel de mayor energía, ¿sí? Sus átomos van a un nivel de mayor energía, los electrones de sus átomos van a un nivel de mayor energía. Cuando vuelve otra vez a su estado basal, a este del principio, toda esa energía que le sobra la emite. Pero la emite, fíjense, en luz diferente. Fíjense que la luz que le llegó acá se muestra bien claro que es celeste, y la que emite es verde. O sea, es una longitud, es una luz o una radiación a diferente longitud de onda. No tiene la misma longitud de onda la que absorbió, o sea, con la que la irradiamos, que la que emite, que es la que vamos a cuantificar. ¿Está bien? Y esa luz que emite, ¿sí? Justamente es una luz que tiene una longitud de onda más larga que la que tenía, ¿sí? O sea, que tiene una menor frecuencia, una longitud más larga, pero que tiene la capacidad de florecer, ¿sí? De verse esa luz. En general es muy brillante, ¿sí? Muy colorida. ¿Se entiende entonces lo que ocurre? Yo voy a irradiar una molécula con luz, esa molécula absorbe toda esa energía, se excita, y cuando vuelve otra vez a su estado basal, toda esa energía que le sobra la emite como luz también, pero con una luz diferente, con diferente longitud de onda. ¿Sí? Acá dice esto ocurre muy rápido, claro, todo esto ocurre rapidísimo, ¿sí? Millonésimas de segundo. Esta luz que absorbe al principio es una luz que tiene muy alta energía y tiene una longitud de onda más pequeñita, más cortita, que tenía mucha frecuencia, ¿se acuerdan? O sea, mucha frecuencia es alta energía, pero tiene corta longitud.